Ya hace más de 2 años que publiqué mi primer video sobre cómo me curé de fibromialgia o me curé de fibromialgia. Entonces pueden saber que llevo más de 2 años sin fibromialgia y en ese momento ya llevaba más o menos 6 años. Entonces les voy a ir contando cómo es el proceso después de la fibromialgia, cómo me va, qué estoy haciendo, qué me ha pasado, si he tenido recaídas, cómo han cambiado las cosas. Entonces aquí en este video les cuento. Entonces quédate hasta el final si estás interesado en la fibromialgia, en el dolor crónico o simplemente en mi historia y cómo pude superar una enfermedad tan dolorosa como la fibromialgia. Bueno, si ya vieron el video saben que me curé de fibromialgia y que prácticamente muchas de las cosas las hice sola. Después de haber intentado todo con los médicos, con terapias, con todo, lo hice sola. Si no lo han visto, pues los invito a verlo. Todavía está ahí en mi canal y pueden ayudarle a una persona que esté pasando por fibromialgia, y no solamente fibromialgia, cualquier condición médica en que les hayan dicho que no se puede hacer nada. Pues aquí hay un ejemplo y hay muchos ejemplos en internet, muchos ejemplos en la vida que sí nos podemos curar de cualquier condición que nos hayan dicho que no se puede curar. Entonces, bueno, después de que yo empecé a darme cuenta que sí se iba el dolor, que sí estaba teniendo periodos más largos sin dolor, que la fatiga también se empezó a ir el insomnio, una cantidad de cosas que yo tenía con esta fibromialgia, empecé a darme cuenta que sí, definitivamente esta parte emocional me estaba sirviendo mucho. Lo que les aclaro es que yo no dejé los medicamentos para curarme. Yo fui tomándome los medicamentos y cuando me sentí bien fue que empecé un proceso con mi médico, con el médico de clínica del dolor, para poder salir de los medicamentos. Antes no. En este proceso como terapeuta que llevo ya más de 2 años, he visto personas que dejan su medicamento paulatinamente y personas que lo han logrado dejar de un día para otro, cosa que me parece como muy difícil, pero tampoco me parece recomendable, ¿eh? Me parece que siempre lo más importante es ir en compañía del médico. Entonces, después de que yo empecé a buscar sobre todo lo emocional y empecé a darme cuenta que habían heridas que quería sanar, que mi corazón estaba gritando de dolor, pero no de dolor físico solamente, sino de dolores que yo no había curado durante muchos años en mi vida. Entonces empecé a adentrarme yo más en esto. O sea, no fue que yo lo quise estudiar, sino que la vida me llevó a mí para qué. Y empecé a estudiar un poco más. Entonces, durante mi proceso, lo que pasó con el dolor fue que no se me fue de un día para otro, ni se me quitaron todos los dolores de un día para otro, ni un día me desperté y ya no tenía nada, porque eso no pasó, sino que simplemente de a poquitos se empezó a ir, se empezó a bajar el nivel alto del dolor, se empezó a calmar todo, se empezó a calmar el malestarcito que mantenía con cansancio, con sueño, con que no quería hacer nada. Se me empezó a ir la depresión constante, se me empezaron a bajar los niveles de ansiedad, pero esto fue lo último que se me quitó. Empecé a tener como menos enfermedades recurrentes de las que me daban normalmente, porque cuando tenía una gripe a mí me duraba como 20 días o un mes, o terminaba con bronquitis o con neumonía, y esto empezó a dejar de pasar. Incluso en este momento tengo un poquito de gripe y tengo lastimada un poquito la garganta, pero llevo unos días nomás. Y no me ha pasado que esté en cama, que no me pueda parar. Entonces ya vivo la vida como una persona con una salud normal. Entonces, ¿por qué les cuento cómo es mi proceso y cómo fue después? Porque muchas personas con las que he trabajado en terapia tienen dudas después del tratamiento porque les vuelve una recaída o porque el dolor se les empieza a ir, pero muy paulatinamente. Esto no le pasa a todo el mundo. Hay gente que se le va de una vez todos los síntomas y todos los problemas de salud. Esto para mí es como, todavía no lo entiendo, pero tal vez es la forma en que procesamos las cosas en terapia.
para mí es muy difícil dejar las creencias y empezar a ser flexible de un día para otro y aceptar los cambios y dar pasos. Para mí todavía es muy difícil, entonces seguramente por eso mi proceso de enfermedad fue más largo, que llegó a durar más de 14 años. Entonces más o menos con unos 7 años en que yo ya estoy en remisión de la enfermedad, les puedo decir más o menos cómo han sido los procesos. Entonces, bueno, lo que empecé a tolerar más fue el ejercicio, porque para mí al principio hacer ejercicio era demasiado duro y los tiempos de recuperación eran largos. O sea, yo duraba con el dolor del ejercicio más o menos 36 horas en el cuerpo. Entonces para volver a empezar era muy difícil y esto se fue haciendo más suave con los días. El, el dolor en general del cuerpo fue cediendo, o sea, me empezó a doler menos partes, me empezó a doler menos, con menos intensidad. Lo curioso del dolor es que cuando lo tenemos encima, no lo soportamos, o sea, está todo el tiempo ahí diciendo duele, 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 pero cuando se empieza a ir a veces no nos damos cuenta. Entonces como que con los días empezamos a ver como que, oye, sí, hoy no me duele tanto, hoy no me está doliendo la cabeza, hoy no me está doliendo sino 3 o 4 partes del cuerpo y así fue pasando. Con el tiempo, antes de que empezara a hacer las sesiones, yo me estaba sintiendo cada vez más bien. Y no las sesiones, antes de que empezara a estudiar, estaba sintiéndome súper bien cuando empecé a estudiar y me adentré más en lo emocional, porque yo ya tenía unos tutores y ya tenía que enfrentarme a sesiones para autoindagarme, porque lo primero que hacemos para poder aprender a ayudarte a ti o a acompañarte a ti es autoindagarnos. Entonces cuando empecé a autoindagarme empecé a tener unos días de dolor y en algunas partes. O sea, era otra vez mi cuerpo diciendo que todavía había un conflicto sin sanar en esa zona. Y lo bueno es que yo ya tenía las herramientas para poder gestionarlo más fácil y más rápido. O sea, entender que mi cuerpo me estaba hablando otra vez, que me estaba hablando de una manera exagerada, que yo me estaba apegando a situaciones, a creencias, a querer cambiar al otro. Y una que otra resonancia familiar, ¿sí? Que yo no había encontrado porque no lo sabía hacer. Entonces, eso me disparó algunas alarmas y siempre que he tenido dolor, y esto lo digo siempre, para que a ustedes no les parezca raro, vuelvo a pensar que me va a dar fibromialgia. Siempre pienso, otra vez va a empezar esto. Porque es como mi vieja yo pensando que de alguna forma voy a volver. Es más, me pasa con un dolor de cabeza. Puedo haber estado todo el día trabajando y me duele la cabeza porque me excedí y empieza alguien por ahí diciéndome, la vieja yo, diciéndome que me voy a enfermar otra vez, pero yo ya lo sé controlar. O sea, yo ya le sé decir a ella que mi cuerpo me está hablando y que lo vamos a buscar y que voy a darle el gusto que necesita, que se merece. Voy a hacer el descanso que necesito o entender lo que pasa y esa creencia se va.